partir de este momento, Montgomery al día. Un programa presentado por el condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgili. De América, gracias don José, que nos está colaborando en el día de hoy acá en producción en los estudios. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes por acompañarnos en esta tarde. Y quiero darles la bienvenida una vez más acá, Montgomery al día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery. Y bueno, quizás usted es propietario, dueño de casa, no solamente en el condado de Montgomery, sino a través del estado de Maryland. Hoy tenemos un programa que es muy importante para los propietarios de vivienda. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted califica para un crédito tributario del impuesto sobre su propiedad, la casa donde vive, que jamás ha utilizado y que puede utilizar para pagar menos taxes, menos impuestos. Y para ello vamos a estar conversando, tenemos de invitado en la tarde de hoy al delegado estatal, al Carr, que representa el distrito 18 acá en el estado de Maryland, que cubre un poco así la zona de Wheaton, de Glenmont, de Silver Spring, por ahí más o menos. Vamos a estar hablando con él precisamente sobre el Homeowners Property Tax Credit. Welcome, good afternoon, buenas tardes, Delegado Carr. ¿Cómo estás? How are you? Okay, I'm doing well. Thank you, Lorna. Good to see you. I'm going to stick to English. Unfortunately, my high school and college Spanish is a little rusty. My English is rusty too, so don't worry about it. It's all good here. Listen, I was just doing a little introduction here that this is a show, obviously, for Maryland homeowners, not only for Montgomery County homeowners. And we're going to be talking about precisely about the homeowners property tax credit, which a whole lot of people can't qualify for. And often, more often than needed, people forget to apply for this credit. So let's just dip into this right away. Who qualifies, delegate? ¿Quiénes califican para este programa? Let's go. Yeah, sure. So yeah, in Maryland, we have this program, Homeowners Tax Credit, and it's designed to benefit low and moderate income homeowners. So to qualify for the program, your income for your household must be $60,000 or less. Okay, let me go ahead and translate that. Este es un programa de crédito tributario a través de lo que es el Departamento de Tasación y Fiscalidad del Estado de Maryland, donde califican propietarios de casa para poder recibir este crédito. Como dije anteriormente, pagar menos impuestos y, una vez más, es para los propietarios de todo el estado asistir, ayudar a aquellas personas que tienen ingresos limitados o moderados. No pueden ser más de $60,000 en conjunto de ingresos en el hogar. That's a total income for the entire household, correct? 60,000 is a threshold. That's correct. Okay. So, deadline is coming up rather quickly, October 1st, correct? That's correct. The deadline is October 1st, coming up soon. And you have to apply for the credit every year. So people applying now would be applying for the 2020. Okay. Este crédito, pues, hay que solicitarlo anualmente. Todos los años hay que presentar esa solicitud. La fecha límite cumple el próximo 1 de octubre y el crédito sería para los impuestos sobre la propiedad para el año 2020. There are other requirements as well for people who qualify. Do you want to go over that list, Delegate Carr? Sure. So the net worth, that kind of stuff. Right. There are some other requirements about your net worth, your
your home doesn't count towards the net worth, but there are other assets that might count. So it is truly designed for people who are low and moderate income, not people who have a yacht or a second home somewhere. Este crédito tributario está obviamente diseñado para aquellas personas que tienen ingresos bajos o moderados, y hay algunas restricciones en cuanto a lo que es lo que usted tiene en propiedades netas. Lo que es el valor de la propiedad, primary residence, el valor de la propiedad donde usted reside, eso no cuenta. Pero digamos que si usted tiene otras propiedades que ha ido acumulando a través de los años, including 401ks, correct? So I don't believe retirement accounts are counted towards your limit, but other types of assets might be counted. Ok, dice el delegado que quizás lo que son nuestras cuentas para la jubilación, que le llaman de retiro, como los conocidos 401k, quizás no se cuentan en cuanto a lo que es el valor neto de las propiedades que tenemos para poder solicitar este crédito, pero sí otras propiedades. Ahora, la propiedad, it has to be primary residence, correct? That's right. No puede ser una propiedad de inversión o que usted alquile. Tiene que ser lo que se considera como su prioridad primaria, o sea, la casa donde usted reside al día a día. What other requirements are there? We never set the threshold, 200,000, correct? That's right. And so then the credit is against, there's no limit for the value of your house, but the credit only goes against the first $300,000 of value towards your house. Ok. No importa cuál sea el valor, la tasación de la propiedad donde usted reside, como casa primordial, donde residencia primordial familiar, no importa el valor, pero el crédito es otorgado en los primeros $300,000 del valor de la propiedad. How much can we say on average the individuals that do qualify for this tax credit, homeowners property tax credit, would benefit from? Well, how much would I be saving? Just tell me that. in Montgomery County, about 5,000 people are receiving the credits every year. Okay. Credit is normally, it's in the hundreds of dollars or even in thousands of dollars. So it can be very generous. El crédito puede ser algo generoso, puede ser cientos o miles de dólares, y hasta ahorita unas 5,000 personas están recibiendo este crédito tributario sobre el impuesto de la propiedad en el condado de Montgomery. I know you've been doing a great push for the community to apply to this. 5,000 sounds like a lot of people are getting it, but it might not be enough. How many more people do you estimate that do qualify for this and are not taking advantage of it? Sure. So, yes, we believe that there are people who are eligible, but are not getting the credit because maybe they don't know about it, and so they haven't applied for it. We don't know the exact number, but we think there's a lot of people out there. Se estima que hay muchas personas, no sabemos la cifra exacta, pero se estima que hay muchas personas que quizás son elegibles para este programa en particular y simplemente no están aprovechando la oportunidad precisa para solicitar este crédito tributario. So let's say my household income is $60,000 or less. Let's say my net worth it's not over $200,000. I live in Montgomery County or anywhere else in the state of Maryland. How do I apply? Where do I go? Yes. So the application is easy. The application is available online. And you would have to go to the website for the agency that administers the credit. It's called the State Department of Assessments and Taxation. La solicitud precisamente pues es electrónica, está por internet o en línea, como se dice a veces, y las personas tendrían que hacer esa solicitud a través del Departamento de Tasación y Fiscalidad del Estado de Maryland. I remember that last week when you were participating in that press event with the county executive, you gave
the website marylandtaxcredit.com? Although that sounds like it might I be. need to double check that. It sounds like it might be a nonprofit or some sort of organization that is helping people out. While you check that, I'm going to give out a couple of numbers. Si usted está interesado en obtener más información sobre este programa, puede llamar al 410-767-4433. 410-767-4433, que ese es el teléfono, una vez más, de lo que es el Departamento de Tasación y Fiscalidad del Estado de Maryland, el cual obviamente es el que impone los impuestos sobre la propiedad y también está pues llevando a cabo este proceso para que las personas que califiquen puedan solicitar este crédito tributario sobre la propiedad. Una vez más, tiene que ser su residencia donde usted vive con su familia. No puede ser una propiedad que usted alquile de inversión, y hay otros requisitos también para ser elegible. So would that be the website? So yes, that is one of the websites you can go to. That website is run by an outside group that helps people to get the credit. Yeah. It sounded like it was another organization outside the state of Maryland, some sort of nonprofit or something. But anyways, Departamento de Tasación y Fiscalidad del Estado de Maryland está colaborando con todos ustedes. Por favor, recuerden, pueden solicitar esto y tienen que hacerlo antes del día 1 de octubre, específicamente para este año corriente del 2020, pasado, digamos. Okay, so during that press event last week, I heard something about, and you can correct me if I'm wrong, that homeowners might be getting a check in the mail coming soon? That's correct. So the homeowner's tax credit is more generous now than it was in the past. It was not being calculated correctly. And so the agency is now calculating it correctly. And we did pass legislation this year to go back in time and to give people refunds, people who had applied for the credit in the past 3 years now, so they'll get the more generous amount. So this is only for the people that had applied for the credit in the past? Correct. So if you 3 years. Okay. Yeah. Okay. Aquellas personas que quizás han solicitado este crédito tributario en el pasado, hay buenas noticias para ustedes. ¿Por qué? Se pasó legislación en el estado de Maryland, una vez más recalcando que Carr es delegado del estado de Maryland, donde se hizo recalcular, retroceder, y las cifras en cuanto a lo que es este crédito tributario, pues va a ser un poco más elevada. Lo que quiere decir que aquellas personas que durante los últimos 3 años recibieron el crédito, pues ahorita pueden recibir a check in the mail. Is it a check in the mail? Yes, it's a check in the mail. Yes. Okay, va a ser un chequecito a vuelta de correo. Así que, ojo, this is important. I tell you why, because, you know, sometimes we get all that correspondence and we just, where does it go? We don't look twice, right? And some people might be receiving this check. It's important not to throw it out. Para aquellos de ustedes que quizás ya han solicitado este crédito tributario, sepan que retroactivamente le pueden estar dando un reembolso de los últimos 3 años que usted presentó esta solicitud para el crédito. Lo que quiere decir es que si recibe correspondencia por parte del Estado, sobre todo del Departamento de Tasación y Fiscalidad, no la echen al basurero, porque a lo mejor usted está recibiendo algún cheque. Is there anything else that we are missing that we need to say, Al? Yes. So if you are 70 years old, you can apply for not just 2020, but you can also apply for 2019 and 2018. You can go back three years, you're 70 or older when you apply for the credit. Wait a minute. So if this is a different tax credit, right? So this is the same tax credit. Okay. So most people can only apply for 2020.
but if you are 70 or older, you can apply for all 3 years, 2020, 2019, and 2018. And needed I be 70 in 2020 and 2019? So if you have to be 70 right now, Okay. you can go back in time if you are. Okay, good. All right, just double checking. También es importante recalcar para aquellas personas de 70 años de edad o mayores que pueden calificar también al crédito tributario y pueden presentar la solicitud para los años pasados, 2 años anteriores, el 2020 y el 2019. Este es también un crédito tributario para las personas que son mayores de los 70 años de edad. Número telefónico 410-767-4433. 410-767-4433 viene siendo el número telefónico del Departamento de Tasación y Fiscalidad del Estado de Maryland. What else do we have there? What else? Yes, so you may be asking, what if I'm a renter? What if I'm not a homeowner? What if I'm a renter? There is another credit called the renter's tax credit, and it also has the deadline of October 1st, and it's administered by the exact same agency. So renter's tax credit is available also for certain renters. All right, and now we're going to talk about those certain renters. También hay otro crédito, aunque ustedes no lo crean, para los inquilinos. No es solamente para los propietarios de vivienda, para los inquilinos en el estado de Maryland. So let's talk about that one now. Let's talk about the renter's tax credit, este crédito tributario para los inquilinos. How does it work and who qualifies? Okay, so renter's tax credit is it's through the same website, the same agency, and the same deadline. And so it's designed for people who are low income, and it's designed for people who are elderly. So not everyone is eligible for it, but for those people who qualify, it can be a help. Exactamente, esto es una asistencia para aquellas personas mayores, bien para personas de bajos ingresos, a través igual del Departamento de Tasación y Fiscalidad del Estado de Maryland. Es un crédito tributario para las personas que alquilan. No todo el mundo califica, pero sí hay muchas personas que pueden calificar. Y también para presentar esta solicitud, pues la fecha límite es el próximo 1 de octubre. Por eso estamos haciendo este programa, porque este programa del crédito tributario, ya sea para los propietarios de vivienda, al igual que para los inquilinos, es algo que no se aprovecha mucho. Así que, por favor, regar la voz precisamente para que las personas, quizás usted no califica, pero alguien que conoce sí puede calificar. So now that I think you finished looking that up, let's talk about who qualifies for the renter's tax credit. Yeah, so. Income. For the renter's tax credit? Uh-huh. So you can, it's especially designed for people who are 60 years old or older, or if you are disabled, and then if you are younger than 60 and you're not getting a housing subsidy, it depends on your income, you may be able to get the renter's tax credit. And then you got to tell me, how do I get that credit? How does that work? Do I get a check? Is it on my tax return? How does that work? Right. So the credit is in the form of a check. Okay. Este crédito tributario para las personas que alquilan pueden ser para personas mayores de los 60 años de edad, personas deshabilitadas, personas que quizás son menores de los 60 años de edad, pero califican por el tema de los ingresos bajos que tienen. Y este crédito, pues, se da en forma de cheque. Así que, si le interesa, por favor, comuníquese con el Departamento de Tasación y Fiscalidad del Estado de Maryland al 410-767-4433. What else? Anything else? Are we missing?
Yeah, so in Montgomery County, so the Montgomery County actually has a supplement. They will kick in some money for both of these tax credits. So people who live in Montgomery County, it's going to be extra generous for you, thanks to the county. It's a single application, so there's nothing extra to do, but the county does contribute to make both of those credits more generous. Exactamente. Algo más importante que pues hace este panecillo un poco más dulce. Sepa usted que si usted presenta la solicitud para este crédito tributario sobre el impuesto de la propiedad, con esa misma solicitud es para todo el estado de Maryland, pero si usted reside, su residencia principal está ubicada en el condado de Montgomery, hay un suplemento. El condado de Montgomery pues es un poquito más generoso y entonces a través de esa misma solicitud usted va a recibir crédito tributario de fondos adicionales, digamos, ¿do other counties have it other than Montgomery? Some other counties do have it, and also some municipalities. I think the city of Rockville, they also have a supplement for it. So depending on where you live, there can be even more coming from the local government. Ok, dependiendo en qué jurisdicción reside. Usted le preguntaba que si el condado de Montgomery es la única jurisdicción que tiene este suplemento adicional en el crédito, pero dependiendo en qué jurisdicción usted viva, pues es posible que haya otras jurisdicciones que tengan este suplemento, como inclusive la ciudad de Rockville lo puede tener también. Anything else are we missing? Yeah, so we want to encourage people to spread the word. Tell if you have a neighbor or a friend you think could benefit from the homeowner's tax credit or renter's tax credit, please let them know about it and let them know that the deadline is coming up soon for October 1st. Y el mensaje queda claro, quizás usted no califica para este programa de crédito tributario o de crédito sobre el alquiler, si usted es inquilino en el condado de Montgomery, pero conoce a alguien, algún vecino, algún familiar, algún compañero de trabajo que se pueda beneficiar. Así que por favor, les rogamos que propague, que riegue la voz precisamente para poder ayudar a aquellas familias que se puedan beneficiar de este programa. I'm going to have to say goodbye to you because I have a whole bunch of other stuff that I need to promote and announce. But I'd like to thank you for joining us today. Estábamos conversando acá con el delegado A. Carr, que representa las zonas de, you represent Silver Spring, Wheaton, Kensington. Where does your district go now? All the way to where? Chevy Chase, Garrett Park, Rockville. But thank you so much for having me. Exactamente, pues él es el delegado que cubre todas estas zonas, miembro de la delegación del condado de Montgomery en Annapolis. Thank you for joining us. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Chao, delegado Carr. Right. Nos vemos muy pronto y yo voy a continuar otorgándole un poquito más de información de un par de eventos que están ocurriendo acá en el condado de Montgomery. Les recordamos que continuamos las celebraciones del mes de la herencia hispana en el condado de Montgomery y precisamente el ejecutivo Mark Elrich va a estar participando en 3 eventos dentro de nuestra comunidad. Van a ser eventos en colaboración con los centros regionales que son de servicios en las comunidades a nuestros residentes. El primer evento se va a llevar a cabo este próximo viernes, comenzando a las 5:30 de la tarde y va a ser justo en la zona de Silver Spring en colaboración con el director del Centro Regional de Silver Spring. Se va a llevar a cabo en el estacionamiento del restaurante El Golfo en Silver Spring, que está ubicado en el 8739 de la Flower Avenue, obviamente en Silver Spring. Y estos eventos se van a estar llevando a cabo precisamente para reconocer a organizaciones sin fines de lucro o organizaciones comunitarias, a individuos hispanos, obviamente,
que han estado colaborando con el gobierno del condado de Montgomery durante los últimos meses, pues llevando a nuestra comunidad ya sean servicios o información, sobre todo trayendo servicios a nuestra comunidad en colaboración con el condado de Montgomery durante esta pandemia. Ese primer evento, la cita, es este día viernes 24 de septiembre, comenzando a las 5:30 de la tarde. Es gratis, es abierto al público y obviamente es un festejo donde en honor al Mes Nacional de la Herencia Hispana se va a estar reconociendo con certificados a todos estos miembros de nuestra comunidad hispanos quienes pues han estado colaborando con el condado de Montgomery. El viernes 8 de octubre vamos a tener el segundo. Ese va a ser igual, muy parecido, pero va a ser en el Centro Regional de Servicios que se llama Up County, en la zona norte del condado, que está ubicado en Germantown, y va a ser la ceremonia oficial del corte de cinta ceremonial para darle entrada a lo que es el Germantown Hub, un centro que ha estado sirviendo de distribución de alimentos en la zona norte del condado. Y para finalizar con broche de oro, el viernes 15 de octubre, que es el último día del mes de la herencia hispana, se va a estar llevando a cabo otro evento en la plaza, la nueva plazaleta, adyacente al lado del edificio del gobierno nuevo que está en Wheaton. Este va a ser el día 15, ya les vamos a estar anunciando la hora específica donde se va a estar reconociendo al personal de la Iniciativa Latina de Salud y también aquellas organizaciones que han apoyado durante la pandemia con lo que es la iniciativa de Por Nuestra Salud y Bienestar. Los 3 eventos van a ser con la participación del ejecutivo Mark Elrich y a la misma vez, pues, van a ser precisamente dentro de nuestras comunidades para darles las gracias a aquellas personas hispanas y organizaciones que han estado sirviendo a nuestra comunidad hispana durante la pandemia. Así que así es como vamos a estar durante las próximas semanas celebrando el mes de la herencia hispana en nuestro condado. Se nos va agotando el tiempo. Quería recalcar sobre estos eventos precisamente porque van a ser muy bonitos y van a estar abiertos al público. Todos ustedes están invitados. Una vez más, el número telefónico del Departamento de Tasación y Fiscalidad del Estado de Maryland es el 410-767-4433, donde usted puede indagar más sobre el programa de crédito tributario sobre la propiedad. Gracias por esa sintonía. Ya son las 2:30 de la tarde. Me tengo que despedir. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos la semana próxima. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.